Hola, bienvenidos a una nueva edición del programa La Fama de Canal Capital. Yo soy Carolina Araujo y hoy tengo tremendo invitado, Jimmy Vázquez. Gracias por este tiempo con nosotros. Caro, muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, hablemos de la obra que sale mal, esta comedia que llega al Teatro Nacional La Castellana. ¿De qué se trata esta obra? Bueno, La obra que sale mal es una divertida comedia que está en temporada en este momento de jueves a domingo en el Teatro Nacional de la Castellana, con Patrick Delman, María Cecilia Sánchez, Cristian Villamil, Pacho Rueda, Viviana Bernal, Tatiana Torres, Jimmy Vázquez, Juanes Quintero, en fin, un elenco maravilloso, somos un combo grande. ¿Y de qué se trata? La historia es un grupo de teatro que no tiene mucha experiencia, decide montar una obra de teatro y tener un primer estreno a nivel profesional. Entonces ellos se meten en el género del suspenso, el director es el personaje que interpreta Patrick Delmans, y deciden montar a lo Agatha Christie una obra que se llama Asesinato en la Mansión Haversham. Resulta que ellos llegan a estrenar y el día del estreno empiezan a tener accidente, primero uno chiquito, luego uno más grande, luego uno más grande y así sucesivamente, y empieza una concatenación de embarradas y de trastabilles y de obstáculos, y cada vez son más grandes y ya no son solamente verbales de los actores, ya no son solamente de texto, ya no solamente de comunicación, sino empiezan a tener accidentes con la utilería, con el vestuario, con la escenografía. Todo lo que puede salir mal. Todo lo que pueda salir mal, y estos pobres tratando de sacar la obra adelante. Bueno, tiene un elenco de primera, indudablemente. Bueno, antes de seguir con la siguiente pregunta, quiero recordarles a ustedes que ustedes pueden preguntarle a Jimmy lo que quieran. Este es su espacio. Entonces, ya saben, pregunten lo que quieran saber sobre esta obra, sobre la carrera de Jimmy. Este es el espacio de ustedes. Bueno, Jimmy, tiene un elenco de primera, hay que decirlo. La verdad es que está espectacular el elenco. ¿Cómo entra tu personaje dentro de la historia de esta obra, de esta comedia? Bueno, realmente lo bonito y el reto que tiene este espectáculo es que teatro dentro del teatro. Es decir, yo interpreto a un personaje que se llama Roberto, ¿sí? Que es un hombre pues sencillo, de un grupo muy popular que se llama Asodratronco, ¿no? Que es Asociación Dramática de Oficios Varios de Mesitas del Colegio. Sí, de oficios y trabajos varios de mesitas del colegio. Entonces ellos tienen su grupo y pues trabajan en otras cosas para sobrevivir y tienen su grupito de teatro, Roberto. A su vez, Roberto interpreta dentro del grupo, o en la obra va a interpretar a Tomás Coleinburg, uno de los personajes de Asesinato en la Mansión Haversham. Entonces, hay momentos en la gran mayoría, casi todo el tiempo, pues él está en su personaje, que es Tomás Coleinburg, pero pues a veces son tantos los accidentes y digamos que los tropiezos que les ocurren, que a veces se le olvida el que está en personaje y habla con el director y se sale del personaje. Porque sufren mucho, obviamente, tratando de que el público no note los accidentes y las embarradas que están sucediendo. Bueno, ¿y cómo fue o cómo ha sido trabajar con este elenco? ¿Cómo ha sido compartir con estos actores? Bueno, pues maravilloso como siempre, todo montaje siempre es una escuela. Creo que el teatro es adictivo para nosotros, los que amamos el teatro, por eso, porque cada función, aunque haya una partitura, aunque tenga una estructura, es única e irrepetible. Cada función, o sea, cada noche, realmente esa simbiosis, esa comunicación con el público, esa conexión con lo que está sucediendo ahí, siempre es distinta. Siempre, así hagamos 100, 1000, 10.000 funciones, claro, siempre será única. Entonces, eso es lo maravilloso. Ha sido duro porque no solamente depende la obra, pues para que todo sea sincrónico, ¿cierto? Para que todo salga mal, debe todo funcionar muy bien, ¿no? Detrás, claro, para que pues digamos debe el accidente, ser un reto grandísimo. Exacto, el accidente y el gag como tal, o sea, gag sin dos punticos, situación cómica, ¿cierto? Salga divertida, debe ser todo muy, muy exacto, ¿no? El humor, además, yo creo y estoy plenamente convencido que es matemático, el humor debe ser muy exacto. Entonces, para que todo salga bien, digamos, todo salga mal adelante, atrás todo debe estar muy bien. Y eso requirió o demandó muchas horas de ensayo, mucho trabajo, porque lo que te digo, ¿no? Las cosas también a ellos se les caen, se les desarman, se les pierden, no entran a tiempo, no salen a tiempo. Entonces, para que pase eso, todo tiene digamos, una exactitud. Es cómico verlos de ahí reloj, sufrir, claro, mejor dicho, ese sufrimiento ahí a todos estos actores que tienen que pasar por esas dificultades que realmente... Tal cual.
tiene una obra de teatro. Bueno, Jimmy, esta obra puntualmente ha sido muy exitosa a nivel internacional, tiene presentaciones en Broadway, tengo entendido, tiene presentaciones en Londres, Australia, mejor dicho, en muchísimas partes. ¿Qué expectativas tienes frente a la llegada de esta comedia a Bogotá? Pues mira, yo espero con que sea la mitad exitosa de lo que ha sido en Londres, porque en Londres lleva ya en temporada, va a completar 5 años, ¿no? Desde que empezaron a improvisar. Y está en Broadway, lleva 3 años en Broadway, llenando, agotando, ¿cierto? Con que sea la mitad de lo exitoso que ha sido ya, nos damos por muy bien servidos. Mejor, ¿cuál la mitad? Va a ser aún más exitosa en Bogotá. Claro, pero pues entendemos y sabemos que en Colombia la gente no tiene, todo el mundo no tiene la cultura teatral, ¿cierto? Todo el mundo no entiende pues cómo funciona esto de ir a un espectáculo en vivo, tal. Pero, hombre, aprovecho y aquí ya abro ahí el espacio chiquito para decirles, vayan, conozcan, si no van a teatro, descubran de qué se trata, se van a divertir, la van a pasar muy bien, cómo funciona, igual que comprar boletas de cine, tal, así lo hagan por internet o van a una taquilla, igual exactamente, así funciona. Van y se divierten en el Teatro Nacional de la Castellana, pero yo creo que esta versión en realidad es una muy buena versión, la versión colombiana, es una versión muy ensayada, muy trabajada para ustedes y son 2 horas sin parar que les podemos garantizar de risa, de carcajadas. Bueno, además hay que decirlo que el elenco también ayuda muchísimo, ¿no? Porque eso los va a traer a todos ustedes precisamente para que vayan a ver la obra. Jimmy, tú tienes una amplia carrera, hay que decir, una trayectoria grandísima en la televisión colombiana. ¿Cuáles son las principales diferencias que hay en actuar para la televisión a actuar en las tablas? Mira, hay quienes afirman, ¿no? Que fulanito o menganito no, es que él es actor de teatro, no, es que él es actor de televisión. Yo no creo que haya actores ni de teatro, ni de solo cine, ni de solo televisión, yo no creo eso. Yo creo que hay actores y punto, y el actor debe adaptarse a los códigos. ¿Cuál es la diferencia? Uno debe entender, obviamente, que en el teatro hay una visión global, ¿cierto? O sea, todo el tiempo hay un plano general abierto, a distancia además, porque pues las sillas, la silletería de todas maneras no está encima del escenario, entonces hay una cierta distancia que te permite ver todo el espectáculo y hay que adaptarse a eso siendo corporalmente mucho más, digamos, mucho más hábil, hay que tener una proyección mucho más grande de la voz, mucho más colores, matices, hay que, digamos, el teatro es un poquito más exigente en ese aspecto, ¿no? De pronto la con el público también. Claro, de pronto la televisión, no estoy diciendo que la televisión exija menos, pero exige otras cosas, exige una verdad, una conexión con la emoción, una medida, porque pues los planos están cerrados y el cine pues ni se diga que también es aún ahí claro, sí es ampliar ese plano cerrado, sí. este close-up que vemos acá, los ojitos y la boca, ahí va a estar en pantalla gigante, entonces hay que hacer aún más medido, ¿cierto? Aún hay que hacer un proceso interno mucho más grande, pero yo creo que cada uno tiene su encanto, tiene su magia y tiene su, digamos, su reto, porque la televisión exige también una verdad y exige además un entrenamiento distinto al del teatro, pero también igual de fuerte porque tú tienes que sacar 20, 22, 25, 28 escenas diarias. Total. Hablas de la preparación. ¿Cómo es prepararse para un personaje, para Jimmy Vázquez? ¿Cuál es de pronto tu red? No sé si hay un ritual, algo que hagas puntualmente que te... Mira, yo creo que cada actor, porque no existe un manual, un decálogo, un proceso universal para todos los actores. Parte de lo que se construye a lo largo de la experiencia y con el estudio y digamos de los errores, con los accidentes que suceden en este oficio también, con las embarradas, con los tropiezos, como en la obra que sale mal. Yo creo que lo que enseña esto es a crear un propio método, ¿no? Un proceso muy auténtico, muy único que tiene cada actor. Yo normalmente soy muy cuadriculado, yo soy supremamente psicorrígido, muy neura con eso. Yo cuando cojo un libreto, por ejemplo, en una historia hay actores que leen solo su línea, yo no puedo, yo tengo que leer todo el universo, leer todo el libreto completo. Luego, digamos, si es en televisión, saco el archivo aparte y vuelvo a armar una sola carpeta con toda la línea de mi personaje, empiezo a mirar de dónde viene y para dónde va en cada escena, porque en televisión se graba en desorden.
Entonces hay que saber perfectamente, en un día yo puedo grabar escenas del capítulo 5, termino esta escena y enseguida grabo el capítulo 23 y de No pronto puede ser. después de esa del capítulo 23 voy y grabo el capítulo 1. Entonces hay que saber de dónde vengo y para dónde voy, tenerlo muy claro, ¿cierto? Tenerlo muy, muy presente y saber además con qué emoción venía, porque hoy puedo grabar, hoy estamos discutiendo aquí en la puerta de nuestra casa, por ejemplo, en televisión, y abrimos la puerta y entramos y continuamos la discusión acalorada o lo que sea, pero resulta que el interior de la casa se graba dentro de una semana. Entonces, No te lo puedo creer, Dios. entonces, dentro de una semana tenemos que saber exactamente en qué tono veníamos, en qué ritmo veníamos, con qué fuerza veníamos, ¿cierto? Lo bonito del teatro es que exige un mayor estado físico y digamos que una entrega Proyección de la voz distinta, también, ¿no? y una entrega distinta, pero aquí sí nos vamos en orden cada función, arrancamos Espectacular. hasta que terminemos, y si es hora y media o 2 horas, como en el caso de la obra que sale mal, que es supremamente exigente desde lo físico, pues hay que terminar y dosificar la energía para que le alcance a uno para las 2 horas, ¿no? de función. En televisión, por ejemplo, sí alcanza uno a tener una escena, descansa un ratico mientras se cambia, viene, revisa la siguiente, la marcan, el director da sus indicaciones, sonido, luces, demás, se ensaya y luego se graba. Sí, entonces hay que conocer como muy bien los 2 códigos. Y ¿cómo trabajo yo en teatro? En teatro sí trabajo a partir de la repetición, del ensayo, 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 ensayo. No hay otra forma. Ahí sí creo que los actores necesitamos lo mismo, ¿cierto? En teatro es un poquito más universal el código, y es ensayo y repetición. En televisión, Hasta que salga completamente sí, bien. en televisión hay quienes utilizan digamos, del interior al exterior, ¿cierto? Es como construir el personaje de las emociones e ir agregándole cosas afuera. Yo construyo de afuera hacia adentro el personaje para televisión, desde lo físico, desde, no sé, la nocturna, por ejemplo. Entonces yo lo primero que me fui a investigar y a ver tipos, cómo caminaban y demás, y entonces, y el acento, ¿no? Entonces tocaba mirar el acento y tocaba mirar la cosa, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, Wilson, el de Aquí no hay quien viva, entonces yo quería un tipo que mostrara mucha ingenuidad y al mismo tiempo debilidad, ¿no? Entonces lo mostramos absolutamente cerrado, entonces un tipo cerrado, y cómo era la cosa. En Nuevo Rico, Nuevo Pobre, por ejemplo, era un vividor, un gañancete, estos de calle, que además en la casa aparentaba que era un santico, entonces también, ¿no? Es mucho más altivo, pecho afuera, mentón arriba, como el trabajo y tal, y la voz también, cascado de la voz obviamente porque fumaba mucho, no precisamente cigarrillo. Entonces ese tipo de cosas se construyen desde, digamos, yo construyo desde afuera y voy interiorizando, gracias. Ups, ahí pegado, Nos pasa a todos, tranquilo. interiorizando las emociones y buscándole una verdad, ¿no? Wow. Una verosimilitud a cada situación. Eso Bueno, es lo y que de hago. todos estos personajes, porque mencionaste ya varios que han sido como icónicos ya en la televisión colombiana, de todos estos personajes, ¿cuál consideras que ha sido el más difícil de personificar? ¿Hay alguno que recuerdas que ha sido muy difícil? digamos que hay varios. Para mí fue muy difícil, por ejemplo, porque no tenía mucha herramienta, mucho material, y el día que fui a conocer al personaje real, era un tipo absolutamente parco, sobrio. Después entendí que el tipo había quedado en shock un poco porque su hijo había muerto en todo este proceso y no quería, digamos, la serie le recordaba y lo estremecía mucho cuando hicimos El Patrón del Mal. Yo hacía un general que es como el que organiza digamos, interpretaba al general que organizó todo el plan para capturar el cerco que le hicieron a Escobar cuando lo capturaron y lo mataron en este techo de allá de esta casa en Medellín. Y cuando fui a conocer al personaje real, lo saludé, trataba de entrevistarlo, de hablar con él, pero el señor no tenía mucho, pues digamos, no había mucho material, ¿no? No había mucho Era muy material. frío, no, era muy frío, era muy, pues un gesto muy adusto, muy frío, no me habló mucho, no me daba mucha información, entonces pues era difícil. Además yo estaba interpretando un personaje, perdón, que era 10 o 12 años mayor o 15 años mayor que yo. En ese momento creo que El Patrón del Mal se hizo hace más o menos 8 años, y yo en ese momento estaba haciendo un general de 50 años, ¿no? Uf, claro. Entonces yo sé que un hombre con 50 años que haya estado en la milicia hace 30, pues tiene un peso, una carrera, digamos que ya una kinesis, una corporalidad
muy característica de este tipo de personajes, ¿no? Más pues en una que haya sobrevivido a la época de la violencia y demás. Entonces me pusieron un reto de un personaje de 10 o 15 años mayor que yo. El que hacía de mi hijo, que era Iván López, era 2 años menor que yo. Entonces, pero yo, claro, tenía que crear esa conexión con él y lo abrazaba y verlo como mi niño y demás, y mi hijo mayor. Y 2 años menor Y 2 años apenas, menor. Dios mío. Claro, Entonces, eso, sí, fue un personaje muy complejo, muy complejo. Es muy bonito ver la reacción porque sigue el patrón del mal hoy en día, lo sigue viendo la gente claro, sumamente en las popular. plataformas, bueno, Netflix, en todo lo que todo. está. Y es muy bonito pues, recordar y ver ese personaje, pero me sacó canas, la verdad. Sudé haciéndolo mucho. Jimmy, si te parece bien, vamos a ir con las preguntas del Facebook Live. Dale. Alejandro Manrique pregunta, Jimmy, has estado en muchas producciones de distintos géneros. ¿Cuál ha sido la producción que más te gustó? Uy, muchas, me han gustado muchas. Hay otras que no tanto, la verdad, pero pues hay que trabajar y toda esa experiencia. Yo creo que recuerdo con cariño. Pero fíjate que las que recuerdo, y Alejandro también para responder la pregunta, las que recuerdo no son las más famosas, las que más recuerdo con cariño. Por ejemplo, hay una que yo creo que no la vio nadie, se llamaba Mari Temer, y yo hacía un asesino, un personaje que era absolutamente silencioso, muy parco, ¿no? Era un asesino sangre fría, era la mano derecha de Nicolás Montero, que era el antagonista ahí, y creo que me faltó matar solamente a los camarógrafos y al director, A todo el mundo. porque en esa historia yo torturaba y mataba a Raimundo y a todo el mundo. Pero es chistoso que dices que la recuerdas con cariño, era un asesino. Sí, porque no quería llegar a caer en el cliché del asesino de que soy malo y muestro, sino que fue un personaje muy bonito construir, era un tipo, era un boyacense de estos conservadores, así, no hacía un solo gesto, no pestañeaba, no parpadeaba ni cuando torturaba, ni cuando mataba, ni nada. Pero finalmente tiene un talón de Aquiles y es que se enamora ya al final de la historia de la esposa de su patrón. Wow, y el tipo, del lado humano, el asesino. Exacto, el lado humano del asesino. Y el tipo lloraba y se volvía nada porque en algún momento esta mujer empieza sabe que está enamorado de ella y empieza a manipularlo para que la ayude a escapar. Y el tipo finalmente la ayuda a escapar sabiendo que el patrón lo va a matar por eso. Y él muere sabiendo que lo hizo por amor, pero sin un gesto. O sea, el reto fue 60 capítulos sin el gesto, sin la cosa, sin irse al cliché digamos, el cliché ni físico ni corporal de la emoción, ¿no? Es como es el típico malo que uno no quiere que lo cojan. Entonces, por ejemplo, Amar y Temer, exacto, tal cual, Amar y Temer. Otro proyecto que recuerdo con mucho cariño es El Patrón del Mal, que ahí la gente, de hecho, casi ni me reconoce. Muy poca gente me habla de ese proyecto y a pesar de la fama que tuvo, cuando yo les cuento que estuve ahí, me dice, ¿ah, era usted? Entonces, sí, muy poca gente. Otro proyecto también muy bonito, pues en el que nos divertimos mucho, pues Nuevo Rico, la verdad, también creo que fue de los proyectos que recuerdo. Muy bonito ese personaje también. Era una joya y el director nos dio mucha opción de jugar, entonces también fue bonito. Para la improvisación. Julián Garay pregunta, ¿hay algo que no te guste de actuar? ¿Hay algo que no me guste de actuar? Voy a ser absolutamente sincero y espero con esto no herir susceptibilidades. Lo único que a mí no me gusta de actuar es a veces, sobre todo porque aquí en Colombia los actores no somos como los actores gringos, ¿sí? Es decir, los actores de Hollywood son una industria, es decir, ellos mueven un dedo y el planeta entero reacciona, ¿cierto? En cadena frente a que... Son visto como realeza. Sí, exacto, a que Gary Oldman movió el dedo izquierdo, el dedo meñique de su mano izquierda, entonces, wow, y ahí hay una industria y demás. Aquí no, aquí es una profesión común y corriente, entonces a veces lo que me da un poquito de jartera, ¿sí? es que la gente es muy imprudente y a veces invasiva y agresiva. Eso es lo harto de actuar y digamos, de estar en los televisores de las casas de las personas, ¿no? Todas las noches y demás, porque a veces hay gente, yo me acuerdo... que ya se creen con el derecho a criticar. ¿Por qué no me gusta? Por ejemplo, hay momentos en los que la gente no entiende que uno no está las 24 horas de ánimo ni como una cajita de música para estar sonriendo a todo el mundo. A mi papá lo habían operado, le habían hecho una cirugía muy delicada, le habían sacado un tumor de la vejiga y demás, y bueno, en fin, y mi papá estaba ahí y yo estoy saliendo con el médico y salimos de la cirugía y el doctor me está explicando, bueno, hay que tratar, y una señora con un celular así, una fotico ahí, una fotico, y yo, uy, no te
puedo creer. Señora, Claro, muy no, en mal este momento no. Pero una foto, señora, en este momento no. Claro. Pero porque, ay, señora, de verdad, o sea, mi papá lo que acaba de salir de una cirugía, por favor. Ay, tan creído, es que yo sí decía que es que la gente de televisión... No te lo puedo creer. Sí, Entonces, es que esas son... cosas, eso a veces no me emociona tanto, por eso yo me he vuelto un poquito ermitaño. Ahora, en vacaciones, por ejemplo, Navidad, Año Nuevo, me encanta irme para la finca, al monte, donde no tenga que estarle sonriendo a todo el mundo, donde esté solo dedicado a mis hijos. Me gusta mucho eso, porque, vuelvo y te digo, aquí no tenemos una industria para decir, me voy en mi jet privado y voy a ir a las Islas Fiji. No, pues no. Entonces, pues nosotros tenemos que ir a donde va todo el mundo, pues, porque ganamos en promedio como cualquier profesional en Colombia, ¿no? Entonces, sí es un poquito cansón. Eso es lo único que no me gusta de realmente. actual. Jessica Córdoba pregunta, me encantas, te felicito. ¿Has Uy. pensado en hacer una obra fuera de Colombia? Una obra fuera de Colombia, no, definitivamente hay que trabajar fuera de Colombia. Ya en este momento lo estoy pidiendo a gritos. La verdad, 2 veces me han ofrecido y no he contado con la suerte porque la una se cruzaba con otro proyecto y ellos tenían que arrancar ya, que era en México, y tenían que arrancar ya, y la otra me habían invitado de jurado. Hace unos años hice un programa de improvisación que se llamaba Se le tiene y fue maravilloso, y me habían invitado de jurado, era presentador y jurado al mismo tiempo. Hicieron una especie de reality de actores y humoristas en Perú y me habían invitado para irme a vivir allá con ellos 6 meses, que se demoraba todo el proceso, y no pude hacerlo tampoco porque finalmente estaba en temporada de teatro acá, pero Sí me te parece gustaría. interesante hacerlo. Creo que yo el año entrante le voy a apuntar definitivamente a eso, a hacer cositas afuera. Bueno, Joana Agudelo pregunta, ¿es más difícil hacer un personaje de la vida real que uno desde el principio? Sí, definitivamente sí. Sí, porque la gente ya tiene un referente, ya hay una marca, ya hay una imagen, Claro. ya hay algo, digamos, el ojo del espectador va a entrar a juzgar inmediatamente qué tanto muestre, a ver si se acerca o Si no se se parece acerca. o no se parece. Exactamente, y a veces pues uno no cuenta, digamos, con la cercanía del parecido físico, entonces hay que construirlo más digamos, en comportamiento, ¿no? Y es un reto mucho más grande, la verdad, construir un personaje ya existente. Y es verdad que toca que se le peguen al personaje, pues está vivo, que se peguen realmente como al día a día. ¿Eso pasa? Volvemos a la pregunta del principio, esos son métodos. A Depende. mí no me gusta molestar mucho al personaje en cuestión. Yo esa vez de Patrón del Mal pues lo conocí, pero traté de acercarme, no hubo No se mucha, pudo. digamos, no hubo mucho material de donde extraer. El señor estaba como muy ido realmente y no quise molestarlo más. Pero a mí me gusta mucho usar la tecnología para eso, ¿no? Grabaciones, videos, Buenísimo. y repetir. Eso sí, yo soy un poquito obsesivo con eso, pobre esposa mía, pobre familia mía, porque yo si estoy construyendo algo, repito y repito y repito y repito hasta el cansancio. Bueno, Jimmy, por último, una pregunta que se le hace a todas las personas que pasan por este programa y es, ¿para ti qué es la fama? La fama, para mí la fama es una herramienta que debe servir para apoyar y generar, digamos, equilibrio o equidad en una sociedad. Es decir, la fama es una herramienta que debe usar una persona, ¿cierto?, que la hace conocida, que la hace cercana y que debe ser explotada o aprovechada en beneficio de quienes lo necesitan. Bueno, Jimmy, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros aquí en el programa La Fama de Canal Capital. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Una última invitación, por supuesto, a las personas para que vean la obra que sale en el Teatro Nacional. Bueno, pues amigos, estamos de jueves a domingo en el Teatro Nacional de la Castellana, jueves y viernes a las 8:30 de la noche, los sábados a las 5 y a las 8:30, los domingos a las 6 de la tarde, la obra que sale mal. Cualquier comentario, duda, inquietud, escríbanme por favor a las redes sociales Jimmy Vázquez Art. Estoy así en todas las redes sociales, Jimmy Vázquez Art. Bueno, y al Teatro Nacional también, por supuesto, si tienen alguna duda o inquietud sobre la obra, @FTeatroNacional. Bueno, Jimmy Vázquez en el programa La Fama. Nosotros nos vemos en una próxima edición la siguiente semana, así que